Bueno, los estoy esperando un ratito, siguen entrando y continuamos. Seguimos compartiendo pantalla donde estábamos. Y estábamos en la última. Todos ayudan a alguien que ayuda a los demás. Fíjense que acá alguien ahora, un nuevo problema es cuando traducimos, cuando formalizamos, cuántos y cuáles son los cuantificadores. Fíjense que acá alguien que no es alguien, no es al menos uno. Es alguien que llega tarde debe ser castigado. Alguien que llega tarde tiene media falta. Quiere decir, todo el que llega tarde tiene media falta. Guarda con cómo se usan los cuantificadores en la lengua natural, que nos puede traer distintos problemas. Más adelante se señalan esos problemas. Muchas veces el alguien no siempre es existencial, puede ser universal como en este caso. Entonces, todos ayudan a alguien. ¿Qué quiere decir todos ayudan a todos los que ayudan a los demás? Para todo X, para todo Y, en el consecuente vemos a todos ayudan a alguien. Entonces, en el consecuente, vamos a mirar acá, leemos, todos ayudan a alguien, el X, el que ayuda, el ayudante ahora es el X. A alguien que antes, y tengo que decir que antes y, ayudó a los demás. Y eso lo estoy diciendo en el antecedente. Fíjense que acá dije que y es el alguien que ayuda a los demás. Entonces, fíjense que se invierte en estos casos el condicional. Y ahora vamos a ver cuál es la relación. Esto es técnico, es complicado, esto es para avanzar en lingüística. Acá esto es una primera vez nada más. ¿Cuál es la relación entre alcance y ligazón? Ligazón es una palabra, coloquialmente la usamos para quiere decir cualquier cosa, ligar, pero técnicamente es muy importante porque designa toda una tradición de sistemas generativistas. Por ejemplo, tiene distintos nombres, se la denomina en inglés binding, es la palabra, ¿no? Ligar. Entonces, ligar es una relación de dominación en el lenguaje que explica no solo el lenguaje natural, escrito y hablado, en gran parte, sino el procesamiento, cognitivamente. Esta es la primera alcance. Alcance es más general. Ya sabían algo. Alcance es como la negación. Piénsenlo con la negación. Si digo no P y Q sin paréntesis, la negación alcanza a P. Pero si digo no P y Q con paréntesis, la negación alcanza a todo. Los cuantificadores hacen lo mismo, funcionan como la negación. Y todas las conectivas alcanzan una o más variables. Bueno, los cuantificadores, al ser unarios, alcanzan una variable lógica y con paréntesis se extiende el alcance de los cuantificadores. Pero la ligación es algo más difícil de comprender. La ligación es la relación entre la variable indexada por el cuantificador, fíjense que hay dos variables ahí. Una que indexa el cuantificador, una viene con el cuantificador, y la otra está en la fórmula atómica. Fíjense cómo pasan estos ejemplos. Miremos cualquier ejemplo. Miremos ejemplos unarios mejor, más simple. Y fíjense que la X, que está en la fórmula atómica, acá, es ligada por la X que está indexada en el cuantificador. Ligada. En cambio, C de X, la fórmula atómica de predicados, está alcanzada por el cuantificador universal. No es lo mismo, técnicamente es difícil de comprender. Y ahora, ligazón, ¿qué quiere decir ligazón? Cuando un cuantificador liga una variable, cuando es la misma, cuando está dentro del alcance primero. Está dentro del alcance, cuando vimos recién C de X, para todo X, C de X. Fíjense, para que la X esté ligada en el alcance del cuantificador universal, tiene que estar dentro del alcance, no puede estar fuera del alcance.
Fíjense que acá, en el cuantificador, en todo es comestible y material, el cuantificador universal primero no liga a, a la, a la variable segunda, sino que tiene que tener un cuantificador nuevo para que la ligue. Entonces, la primera, para que una variable esté ligada, tiene que estar dentro del alcance. Tiene que ser la misma. B es claro, ¿viste? Ahora, hasta ahora no llegamos a un ejemplo así, ahora lo vamos a ver, pero no puedo decir acá, en todo es comestible, tengo que decir para todo x, c de x. No puedo decir para todo x, c de y, de y. No puedo poner otra, o c de z, porque entonces tendría una variable distinta y no quedaría ligada en el alcance del cuantificador. Y la tercera C es la más difícil de comprender. No ligada quiere decir libre. Libre, recuerden, coloquialmente es peor, quiere decir cualquier cosa libre. Libre no tiene sentido. Bueno, acá libre quiere decir no ligada. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir que esté libre y que todavía no la ligó ningún cuantificador? Y para verlo eso tenemos que volver, recuerden, árbol constructivo. Y ahora vamos a ver esta oración. Para todo x, h de x y para algún x, m de x. Todos son hombres y algo es material, puede querer decir esto. Puede querer decir cualquier cosa, ¿no? Todos son hombres y algo es material. ¿Cómo se construyó el árbol constructivo de esta fórmula? Bueno, primero le saco el cuantificador universal. Y fíjense que la X roja ya me queda libre, ya no está ligada porque no está dentro del alcance de ningún cuantificador. En el segundo paso, le saqué el cuantificador universal y le saco los paréntesis. Los paréntesis simplemente ampliaban el alcance del cuantificador universal para que llegue a h de x y a todo el bloque, algún x m de x. Ahora, si yo saco el cuantificador, la X me queda libre o no ligada a la izquierda, la X roja, pero la X a la derecha sigue estando ligada por otro cuantificador, que es el existencial para algún X. Entonces, fíjense que la única que estuvo previamente libre a la izquierda es X, en la H de X, roja. Por lo tanto, está ligada por el cuantificador universal. Ahora sigan bajando a la tercera jerarquía, al tercer nivel, y ahora tenemos a la izquierda igual, h de x, y ahora elimino la conjunción, y a la derecha sigo teniendo, para algún xm de x, una x ligada, no está libre, solo estuvo libre cuando, en el último paso, en el cuarto nivel, cuando no tuvo el existencial. Entonces, la pregunta para esta fórmula es, ¿la x en m de x está ligada por el cuantificador existencial o por el universal? Porque fíjense que está cumpliendo las primeras dos condiciones. La x en m de x está dentro del alcance del cuantificador universal y es la misma que la del cuantificador universal. Pero no puede estar ligado por dos cuantificadores. O la liga el existencial o la liga el universal. Bueno, la condición C dice que ligada está la que estuvo previamente libre. Entonces, solo está ligada por el cuantificador existencial, porque solo cuando estuvo previamente libre. Y la otra X está solo ligada por el universal, porque solo la liga cuando estuvo previamente libre. Y ahora ya podemos definir la fórmula bien formada. En proposicional no nos dedicamos mucho a esto. En proposicional lo importante era practicar, hacer ejercicio y no hablamos mucho de fórmula bien formada. Recuerden que era una definición inductiva, no es tan fácil tampoco. Pasamos un poco por arriba, para acelerar. Ahora tenemos que revisar un poco más, porque ahora sí es importante ver cuándo una variable está ligada y cuándo no está ligada. Entonces, en hay dos tipos de fórmula. Las dos fórmulas están bien formadas, no es que es una buena y otra mala. Están las dos bien formadas, pero son dos tipos distintos. Y eso es complicado porque eso nos da dos métodos distintos, especialmente dos semánticas, dos deducciones natural también, pero dos semánticas distintas.
Y la primera, las oraciones o las proposiciones, así les vamos a llamar ahora, son las que no tienen variables libres. Por ejemplo, PDA, Juan es bueno, PDA. Para todo X, P de X, todos son buenos. No tiene, están ligadas por el cuantificador. Y para todo X, P de X o R de X, todos son buenos o rojos. No tienen variables libres. Todas las variables están ligadas. Todas las variables de individuo están ligadas. En cambio, miren cómo es la última fórmula, es una función proposicional. Sí tiene variables libres. Por ejemplo, P de X. No es lo mismo P de A que P de X. P de A es Juan es bueno, A es Juan, P es bueno. P de X es bueno, o eso es bueno. En el lenguaje natural, la X puede ser un pronombre, etc. Él es bueno, eso, etc. Un demostrativo, etc. Eso es la X, esa gota que cae sobre la ventana. Entonces, y fíjense el segundo ejemplo. Para todo X, P de I no está mal formada. Lo leo así. Todos los individuos del dominio e I, que no sé si es del dominio, tiene la propiedad P. Puede tener problemas en la interpretación. Y miren cómo es la última. Es decir, en el primer ejemplo no hay cuantificador y la variable está libre. En el segundo sí hay cuantificador, pero la variable también es libre, porque I no es la misma que la indexada por el cuantificador. Debería ser X. Y en el tercer ejemplo también hay una variable libre. ¿Alguien se anima a decir dónde está la variable libre en el tercer ejemplo? Es que ahí voy al chat, ¿eh? Hay que... eh, bien, Guillermo. Ana, que solo decís X, ¿no? Ahí es bien Guillermo y bien Graciela. Es claro, es X en R de X, Ana. Así lo tenés que decir, porque X también está en P de X. Y la primera X acá, en P de X, sí está ligada. ¿Eh? Esta X está ligada por el alcance del cuantificador universal. Pero sin paréntesis, el cuantificador, la ligazón del cuantificador universal no llega a la última X R de X. No está mal formada. Esto es como decir, todos son buenos o X es rojo o eso es rojo. Fíjense que en la semántica natural, cuando decimos eso es rojo, no es que no tiene sentido. Espera que vaya al chat. Pero R de X es variable, no, X en R de X. La X es la variable de individuo. R no es variable, R es constante, constante de predicado. Entonces lo que decimos es claro, X en R de X, exacto. X está libre en R de X porque no lo alcanza el cuantificador universal. ¿Por qué no lo alcanza? Porque no tiene paréntesis. Entonces esto es como decir no P y Q, no P o Q, etcétera. La negación no alcanza. Si no le ponemos paréntesis, no alcanza. Y fíjense que decir eso es rojo en la lengua natural, que sin ligazón, no digo todos son rojos o alguien es rojo, también es interpretable. ¿Cómo lo interpreto eso es rojo? Sustituyendo. Eso es bueno, eso es rojo, sustituyendo. Tomo un individuo que cumpla o no cumpla con la propiedad de ser rojo. Bueno, entonces hay dos fórmulas bien formadas. Las oraciones o las proposiciones son las que carecen de variables libres. Y las funciones proposicionales sí tienen. ¿Por qué hay que ver esta distinción? Porque las deducciones naturales, por ejemplo, en copy trabajan con variables libres, pero en Gamow no. En Gamow es más sencillo, pero si quieren pueden ir a ver copy, lógica simbólica, y tienen distintos sistemas con variables libres.
después vamos a hablar en la deducción natural de aquellos problemas editoriales con las reglas para variables libres. Pero es muy importante que en la semántica, para los alumnos de lingüística, que están ya en la licenciatura en lingüística, de inglés, etcétera, en la semántica puedan trabajar con variables libres, porque la semántica, la teoría de la verdad de estilo Tarski, ahora introduzco un nuevo tema, esto nos permite ver la teoría de la verdad de estilo Tarski, la contemporánea teoría de la verdad. Sí, sí, la disyunción, digamos, la conectiva proposicional no le hace nada acá. O puedo poner una disyunción o un condicional o cualquier cosa, pero si no le pongo paréntesis, X en R de X sigue estando libre en el alcance del cuantificador universal. Entonces, es importante que vean, y GAMU tiene las dos semánticas. La semántica por sustitución, que tiene oraciones o proposiciones, vamos a trabajar con esa, que es la más fácil, porque es la más fácil, pero la semántica por asignación es la que trabaja con funciones proposicionales. Es la más difícil y no lo vamos a ver y no lo voy a evaluar, pero necesito nombrarla, denominarla, porque la usamos en lógica 2 y porque es un método muy extendido en muchas disciplinas que usan la semántica lógica. Por ejemplo, en gramática generativa se trabaja con funciones proposicionales. Hay que saber esto para adentrarse a un libro que dice qué es gramatical y qué no es gramatical. Bueno, vamos a hacer una distinción. Recién me preguntaron, alguien me hizo la pregunta por el verbo ser. Fíjense que el verbo ser tiene un rol especial. Está muchas veces, si bien no siempre tiene que estar en estos ejemplos, está muchas veces funcionando como una conexión con el adjetivo, con el sustantivo. ¿Y por qué? Porque es un uso especial del verbo ser. Recuerden, ya habíamos visto un uso especial. Habíamos visto un uso especial del verbo ser con la silogística, ni más ni menos. Entonces, ¿pero qué queremos decir en la primera línea? La primera línea es Juan es bueno. ¿Cómo uso el verbo ser? Como predicación básica, es decir, digo es para decir que se le predica un predicado o una propiedad a un individuo. Es quiere decir que bueno se predica de Juan o se dice de Juan. Fíjense que acá abajo es como una versión semántica, adelantando lo que digo es que Juan pertenece a B o algo así. Juan es bueno quiere decir, si lo quiero decir que es verdadero, Juan es bueno quiere decir Juan pertenece al conjunto de los buenos. Ser bueno parece ser como un conjunto o algo así, una idea. Entonces, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser rojo para esta ontología? Porque acá atrás hay una ontología, es ser un conjunto, es como una idea de Platón. ¿Qué son las ideas de Platón? Bueno, para Platón eran otra cosa. Platón era un realista y para Platón las ideas están en algún lado. Frege y Russell más o menos andan por el mismo lado, son platónicos, pero es muy difícil decir que una idea está en algún lado. Entonces vamos a verla como una abstracción, como ser bueno y ser rojo sea el conjunto de los elementos rojos o buenos. Entonces, a B acá lo veo como el conjunto de los elementos buenos, Juan, Pedro, etc. Entonces, este es el primer sentido del verbo ser. El verbo ser es muy complicado y es muy complicado en griego. Estudiándolo en griego también nos puede servir para ver cómo es en otras lenguas. Y estudiándolo en griego nos va a servir mucho para la filosofía, para entender filosofía antigua por lo menos. Entonces, este es el primer uso. No quiere decir que haya 4 usos ni que esta distinción sea ubicua, que esté en los manuales, sino que esto es una distinción de la jerga lógica filosófica. El segundo uso es la inclusión, ya lo usamos este uso. Porque es el uso del verbo ser en plural, con cuantificadores, como en la silogística, en las proposiciones categóricas. Por ejemplo, en todos los hombres son mortales, decimos que el verbo ser es la inclusión. Lo que estamos diciendo es que
mortal, perdón, que mortal incluye a hombre, o que hombre está incluido en mortal, que hombre es más chiquito que mortal. Fíjense cómo lo escribimos en lógica, lo escribimos como un condicional, como un universal y con un condicional, lo escribimos así. Para todo X, y X es hombre, entonces es mortal. Así, por primera vez, y siguiendo a Bull, Frege formalizó la proposición categórica, pero ni Aristóteles no conoció el condicional. Entonces acá se produce el problema contra Bull, contra Frege. Y ahora vamos a ver, a revisar de nuevo el contraejemplo de Darapte. Fíjense que acá, así como acá hablo de pertenencia, en Juan es bueno, acá hablo de inclusión. Hombre está incluido en mortal. Hombre es más chiquito que mortal. Hay menos hombres que mortales, más mortales que hombres. Segundo uso del verbo ser, inclusión. Tercer uso, identidad. San Martín es el libertador de América. Quiere decir, es igual. San Martín es igual al libertador de América. Y acá van a ver un elemento que no lo van a encontrar en Gamut, primeros 4 capítulos, sino que este elemento está en Gamut, capítulo 5. Es este elemento especial, que es chiquitita, es como una I chiquitita, una iota, es una Y, pero no es la Y más conocida, porque decir Y es un poco pobre, porque hay muchas Y. En realidad hay dos Y. Esta es la otra Y, iota. Esto se llama cuantificador iota, y es el cuantificador introducido por Russell para, por primera vez, dar una solución al problema de las descripciones definidas. No lo vamos a usar acá, simplemente es ilustrativo, está en el capítulo 5, eso lo vemos en Lógica 2. ¿Cómo escribo San Martín es el libertador de América? Primero escribo ese San Martín minúscula. Y acá digo, cuantificador iota, exactamente uno, X es el libertador de América. X, L de X es el libertador de América. América lo puedo escribir también. Bueno, es un problema, pero lo importante en este tercero es el uso del verbo ser como identidad. Y el último uso es como existencia. Sócrates existe, lo puedo escribir de dos maneras distintas. Y acá hay un problema filosófico, y eso también lo tenemos que ver. Para algún X, primera manera, primera manera. Para algún X, X es igual a Sócrates. O directamente existe Sócrates, y existe lo escribo como un predicado cualquiera, como ser rojo, ser verde, etc. Pero piensen, es paradójico, tiene sentido decir, yo ahora agarro el Zoom, miro el Zoom, miro a los participantes y digo, el primero existe, el segundo existe. ¿Tiene sentido decir de cada uno de nosotros que existimos? ¿Tiene sentido decir que somos hombres, que somos verdes, que somos rojos? ¿Pero tiene sentido decir que existimos o es obvio que existimos? Bueno, eso se plantea como un problema filosófico y uno de los primeros que lo planteó es Kant. En la crítica de la razón pura, Kant dijo, la existencia no es un predicado, no es una propiedad. Entonces, de esta segunda manera, Kant diría que no se formaliza. De la primera sí, de la primera sí. Es decir, la existencia no es una propiedad, quiere decir que la existencia es un cuantificador, ni más ni menos. Pero eso es lo que dice Kant, otros dicen otra cosa, y esto es un problema, y otros distinguen dos sentidos del verbo ser. Y por ejemplo, eso lo vamos a ver, lo vemos bien en Lógica 2, con la distinción actualismo-posibilismo. Actualismo es un anglicismo, es realismo-posibilismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son dos maneras de ser. Miren este refrán, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Ese refrán distingue dos maneras de ser, que están acá atrás de los dos sentidos de existencia.
la existencia como actual o como real y la existencia como posible. Vamos a ver que hay unas fórmulas raras de lógica modal que nos van a llevar a pensar este problema y que este problema es misterioso. Y después, más adelante, lo vamos a ver. Pero esto que valga como introducción. La existencia, Kant es el primero que lo dice, quizás se lo diga primero en la Edad Media. La existencia no es un predicado, quiere decir que la existencia es un cuantificador. Pero recuerden, es en castellano también se usa como existir. Sócrates es, puede querer decir Sócrates existe. En griego no había una palabra para existencia. Existastai no es el verbo, no quiere decir existir. Los griegos usaban el verbo einai, el verbo ser para existir. Bueno, ahora les dije, esto es lógica de predicados de primer orden. Y eso quiere decir que estamos en el cuadrado del orden 1, en los cuadrados de arriba, en la línea superior. Es decir, fíjense a la izquierda, orden 1. El grado puede ser 1, el grado es la cantidad de argumentos que contamos. AX tiene uno solo, P de A, Q de X son unarias. En cambio, el grado 2 o N, P de AB es binaria, Q de XY es binaria. R de I, X, Z es ternaria, N-aria, puede tener muchos. El grado es la binariedad. El grado, recuerden que quedamos con 1 y 2 y listo. El grado ya saben qué es. El grado es la cantidad de argumentos. El orden no. Y eso, el grado es la predicación para la derecha. El orden, no, abajo, bajen a la segunda línea, no vamos a ver esto. Esto es para lógica 2. El orden es la predicación para la izquierda, pero vean la idea del lenguaje. Con este lenguaje podemos representar cualquiera, necesitamos más cosas, pero esto es el primer paso para representar cualquier oración del lenguaje natural. Podemos capturar al lenguaje natural. El resultado de estas semánticas aplicadas al lenguaje natural es que en la década del 70 por primera vez se obtuvo una formalización del lenguaje natural. Tengan presente que si esto no pudiera ser formalizado, una máquina no podría hablar, no podría intercambiar con un humano. La máquina piensa directamente con el lenguaje del pensamiento. Nosotros también, ¿eh? Nosotros también somos una máquina. Polo, ¿cómo hacer una persona? Entonces, miren lo que pasa en el orden 2. Simplemente, ahora quedan 10 minutos, nos vamos a tener que conectar, ahora les aviso. Simplemente en el orden 2, en la fila de abajo, predico para la izquierda, saco mayúsculas para la izquierda. ¿Y qué es esto? Y bueno, los adverbios, por ejemplo. Juan corre, lo escribo como C de J. Pero si quiero escribir Juan corre rápidamente, espere que brevemente pasamos al pizarrón para que vean esto. Brevemente. Juan corre, lo escribo así. Corre, el predicado, que es un verbo, no siempre es un verbo, pero acá es un verbo, se dice de Juan. Juan corre. Pero si quiero decir Juan corre rápidamente, rápidamente es un adverbio, es decir, es un predicado de segundo orden. Y los adverbios no se predican de Juan, no tiene sentido Juan rápidamente, es agramatical. Entonces, rápidamente se predica de corre. Es decir, es un predicado de un predicado, es un predicado de orden superior o de segundo orden. Como la existencia. Entonces, la existencia no es que no sea un predicado, sino que en realidad la existencia es un predicado, perdón, acá arriba, de orden superior. Existe. X, Juan existe. Sigo compartiendo pantalla. Entonces, el orden 2 o el orden superior nos va a dar otro lenguaje y otras lógicas y nos
permite ver de otros problemas de una forma distinta. Por ejemplo, ser consciente. Ser consciente, ¿qué es? ¿Un predicado de grado 1, Juan es consciente, o es un predicado de grado 2? Juan es consciente de su pensamiento. Es decir, consciente ahora se predica del pensamiento de Juan y no de Juan. Entonces, el grado de orden superior nos permite establecer distintas teorías. Por ejemplo, para la conciencia se llaman conciencias, teoría de la conciencia de segundo orden o de orden superior. Entonces, fíjense que orden y grado ya lo vimos, recupero todos los sistemas que vimos. En todos los sistemas. La lógica proposicional no tiene grado porque no tiene individuos. Y no tiene orden porque no se le puede predicar a P, no le puedo predicar a R. Y logística tiene orden 1, grado 2, recién lo vimos, no tiene grado 2, no puede. Y el lenguaje de predicados puede tener grado 1, grado 2, grado N. Orden 1, orden 2, orden N. Puede tener todo. Esa es la idea general, universal, que permite capturar a la lengua natural y a otros fenómenos. Y bueno, y obviamente la aritmética elemental, que una función sea n-aria y que una función sea el argumento de otra función, habla del grado n. Funciones de funciones nos muestra que son predicados de predicados, como el grado n, como el orden n, como el orden superior. Bueno, estamos llegando al cuadrado de oposición. Ahora quedan pocos minutos, nos vamos a conectar de nuevo. Ahora les aviso cuando quede menos de uno. Fíjense, primero vemos las interdefiniciones. ¿Qué quiere decir todo es comestible? Para todo x, a de x. No es necesario que haya una c ahí. Para toda x, a de x lo leo como todo es comestible. Es igual a no hay algo que no sea comestible. Ya esto lo conocen de algún lado. Interpretar el universal como doble negación es lo mismo que hacen los diagramas de Venn tachando una parte de los dos círculos. Entonces, todo es comestible es igual a no hay algo que no sea comestible. Y ahora ustedes ya tienen algo, ya tienen una ayuda, ya saben lógica proposicional. Y decir todo es comestible, proposicional es como decir Juan es comestible y Pedro es comestible y la manzana es comestible y todos es como y. Entonces, esto es una ley de De Morgan, nada más. Decir P y Q es como decir no, no P o no Q. Esta es una variedad de ley de De Morgan que no habíamos visto todavía, pero que es semejante a las que ya vimos. Y bueno, y algo es tercero, ahora tercer ejemplo, algo es comestible, lo leo como no todo no es comestible. Y esto es lo mismo, decir algo es comestible, como decir o Pedro es comestible o Raúl es comestible. Y esto es lo mismo que decir una ley de De Morgan, nada más. Esto es la interdefinición de los cuantificadores, la pueden comprender apelando a las leyes de De Morgan que conocen desde el principio. Y recuerden, y que no solo desde lógica proposicional, las conocen desde el cuadrado de oposición tradicional. Fíjense que así se pueden definir otros operadores. Si en vez de decir todos, digo necesario, miren acá, todos es igual a no algo no, necesario es igual a no posible no. Es necesario que la pared es blanca. Es imposible que no sea blanca. Bueno, así no, obviamente, esto es lo que les decía con el cuadrado de oposición tradicional. Con estas interdefiniciones podemos ver muchos, infinitos operadores especiales, modales, temporales, deónticos, técnicos. Y acá está el cuadrado de oposición tradicional en versión predicados, en primera versión predicados. Estas no son las proposiciones categóricas.
Son simplemente el universal y el particular. Y fíjense, compárenlo con el tradicional y compárenlo con el proposicional. Arriba, superior a la derecha, está el universal positivo como siempre. Como antes estaba la conjunción. Abajo, perdón, superior a la izquierda, está el positivo, el universal positivo. Como antes estaba la conjunción. Abajo, inferior a la izquierda, está el existencial, el particular, positivo, como antes estaba la disyunción. Ya bueno, arriba a la derecha está el universal negativo, ningún. Pero fíjense que también, siguiendo esa interdefinición, siguiendo las leyes de De Morgan, también se puede hacer de dos maneras. Ahora todo se puede hacer de dos maneras. Entonces, ¿qué quiere decir ningún? Nada es comestible, digo acá. Fíjense que decir nada ya habíamos visto, lo pensábamos con un problema filosófico medio extraño, pero decir nada, una manera de entender la nada era positiva. Es decir, nada es comestible, puede querer decir que para todo X, X no es comestible. Todo no es comestible, y esto no es negativo, porque no aparece primero la negación, aparece primero lo universal. Es universal, es una versión de la nada, nada positiva, universal. Pero también lo puedo escribir como una negación, si aplico la interdefinición que vi recién. Y entonces digo, no hay algo, no existe X comestible, algo que sea comestible. Son dos formas de escribir la nada. Abajo tenemos el no todo, abajo a la derecha. Acá lo podemos decir, no todo. Ahora queda menos de un minuto, ahora voy a armar la clase. Bueno, digo, no todo, niego el todo, y esto lo puedo decir como algo no, también. Es la otra manera de escribirlo, y para ver cómo se escribe de las dos maneras, tienen que repasar bien las interdefiniciones que vimos recién, y obviamente las leyes de De Morgan, que ya las conocen. Ahí voy armando la nueva clase.